Y buenas a todos. En el vídeo de hoy analizaremos el primer episodio del anime titulado Saint Seiya Preludio de Pegaso. ¿Continuará la historia de la Obertura del Cielo? ¿Y qué pasó realmente en este primer capítulo? Todo eso lo descubriremos en este vídeo. Dicho esto, comencemos. Todo comienza mostrándonos el enfrentamiento de Seiya y Saori contra Apolo al final de la peli de la Obertura del Cielo. Como ya sabemos, esto terminó con Apolo merendando una torta de Seiya y borrando la memoria de toda la humanidad, algo que quizás hizo por vergüenza para que nadie sepa que un humano le calentó la cara. Después se muestra otra escena que ya vimos en el final de Tenkai, donde aparecen Saori y Seiya hablando como si no se conociesen. Se sobreentiende que esto es después de que Apolo le haya borrado la memoria a la humanidad entera. Por eso Seiya y Saori no se reconocen. Todo termina con Saori diciéndole a Seiya que ojalá encuentre aquello que busca, refiriéndose a su hermana Seika, la cual ya apareció durante la saga de Hades, pero de Seika y de su ausencia en la peli de Tenkai hablaremos luego. Después se nos muestran imágenes de ciertas partes del mundo siendo destruidas. Por otro lado vemos a un ya crecido Kiki, quien está encadenado en algún sitio oscuro donde además está siendo torturado por fuerzas o seres desconocidos, aunque imagino que serán los dioses. Aparte dice que como patriarca del santuario soportará cualquier martirio. ¿Kiki es el patriarca del santuario ahora? ¿Y por qué está siendo castigado? De eso hablaremos luego. Ahora nos vamos con el gran Seiya, quien está mirando el mar en un lugar que os resultará muy familiar a la mayoría de ustedes. Seiya está recordando su infancia y cómo fue separado de su hermana Seika para ser adoptado, lo que da a entender que Apolo realmente no borró del todo la memoria de los caballeros de Atenas, sino que las modificó para que creyesen que todo este tiempo vivieron una vida normal. Siguiendo con el resumen, Seiya está diciendo que abandonó a su familia adoptiva para buscar a su hermana, pero no ha podido encontrarla en todos estos años. También descubrimos que Miho ha recibido una carta con información sobre el paradero actual de Seika. Y ahora nos vamos con Saori, a quien vemos en una especie de flashback siendo aparentemente juzgada por Apolo. Parece ser que Atenas será encerrada en alguna parte del inframundo cercana al Tártaro, y la tierra será destruida para purgar a la humanidad. Antes de marcharse, Apolo le dice a Atenas que cuando el sol llegue al ocaso, le revelará cuál será el destino final de ella y sus caballeros. Volviendo con Seiya, este está paseando por la playa con Miho mientras hablan de la extraña carta que recibieron, la cual venía sin remitente e iba dirigida a Seiya. Cuando Seiya lee la carta, recibe instrucciones claras a través de esta para que vaya a Occidente. Una vez que está allí, sigue las indicaciones para llegar a otro lugar que parece ser el santuario, pues lo reciben dos soldados rasos que al ver la carta que tiene Seiya dicen que es un invitado del patriarca, por lo que ya sabemos quién envió supuestamente esta carta. Después vemos a dos aspirantes a caballeros que se van a dar de hostias por la armadura de Pegaso, y el propio Kiki presencia la pelea como patriarca. ¿No se supone que estaba encerrado en algún sitio siendo torturado o algo así? Esto también lo explicaremos luego. Además vemos que Kiki está junto a Saori. ¿No se supone que estaba siendo juzgada por Apolo? Aquí ya estoy más perdido que Marco en el Día de la Madre. Después se ve a una mujer que parece ser una diosa diciéndole cosas raras a Kiki mientras lo tortura, pero luego este despierta quedando claro que todo fue un sueño. Ahora nos vamos a la mansión Kido, donde vemos a un Tatsumi envejecido coordinando algún tipo de operaciones especiales, y Daichi, uno de los caballeros de acero, aparece llevándole unos papeles. Luego vemos de nuevo a Tatsumi hablando por teléfono diciendo que algo le llegó sin falta a alguien, y que ya solo queda que ese alguien se ponga en movimiento. ¿Se refiere a Seiya y a la carta? ¿Y con quién habla Tatsumi? Pues dice también que no puede permitir que le ocurra algo a Saori. Luego de esto vemos un flashback de otro dios hablando con Atenas. ¿Quién es este tío? Porque llama hermana a Saori. Además le dice que aunque la nota muy triste por lo que está a punto de pasar, debe comprender que rebelarse contra los dioses nunca trae nada bueno, y que mejor haga caso de una vez a lo que decidan los olímpicos. Y mientras pasa todo esto, aparece Kiki y presencia toda la conversación. Ahora volvemos a la pelea por la armadura de Pegaso entre Eneas y Atrión, porque cabe resaltar que Eneas
fue entrenado por Babel de Centauro, pero Atrión fue entrenado por alguien llamado Oncio de Erídano, el cual se parece bastante a Shaka de Virgo. Volviendo a la pelea, Atrión le mete una hostia a Eneas que lo pone a ver las estrellas. Mientras Eneas recibe el ataque de Atrión, oye una voz de alguien que se parece a Atrión, pero tiene un toque diabólico. Y hasta aquí el resumen. Ahora vamos con el análisis y las cosas más curiosas que me llamaron la atención. Lo primero que quiero decir es que el opening me parece una auténtica joya, pues es la canción de Can't Say Goodbye, o sea, la canción mítica que sonó durante la pelea de Sirius contra el dragón negro. Este primer capítulo del preludio de Pegaso es bastante confuso. Según he leído por ahí, la historia que se cuenta estaría situada unos 5 años después de los eventos vistos en la película de la Obertura del Cielo, aunque hay muchas cosas que no terminan de quedar claras. Por ejemplo, ¿qué le pasa a Kiki en esa escena del principio donde lo vemos siendo torturado o algo así? Pero miren cómo masacraron a mi muchacho. Además, Kiki ahora es el patriarca, algo que no es tan raro si tenemos en cuenta que después de Tenkai, los dorados fueron castigados y a los protas se les borró la memoria, por lo que imagino que a los 5 caballeros de bronce secundarios también. Así que solo debió quedar Kiki como único caballero o aspirante a caballero de todo el santuario. Pero ¿por qué está siendo torturado y castigado? ¿O acaso es un sueño? Pues más adelante lo vemos siendo torturado por otra diosa, pero fue un sueño. Eso lo explicaré en breves instantes. En cuanto a Seiya, este sigue buscando a su hermana porque Apolo no borró su memoria completamente, más bien la modificó, ya que ahora Seiya cree que tuvo padres adoptivos y que siempre fue un niño normal. Y parece ser que ha recorrido América buscando a su hermana sin suerte. A diferencia de Tenkai, en esta serie sí tiene sentido que Seiya siga buscando a su hermana, pues aunque esta ya apareció en la saga de Hades, su presencia fue omitida en la película de la Obertura del Cielo, porque esta se estrenó antes de que terminase la saga de Hades. Y como el preludio de Pegaso sigue los eventos de la película de Tenkai, se supone que Seika nunca fue encontrada. Otra cosa que me pareció muy interesante es la carta que recibe Seiya, pues en ella se supone que le dan instrucciones para llegar hasta el santuario. ¿Es cosa mía o se da a entender que para llegar al santuario hay que cruzar una especie de puerta dimensional o algo así? La verdad es que es un detalle muy interesante que explicaría por qué los humanos comunes no pueden acceder al recinto sagrado. No recuerdo si el manga original ya mencionaba algo al respecto de este tema, pero me gustó el detalle. Ya para terminar el análisis, tengo que decir que la música que suena durante todo el capítulo es una gozada, pues son canciones de la serie clásica que añaden mucha nostalgia. Y hay una cosa que me quita el sueño. ¿Seiya se ha quedado sin armadura? Pues se supone que la de Pegaso se la están disputando otros 2 aspirantes y la de Sagitario fue destruida en los Campos Elíseos. Quizás Kiki la reparó de alguna manera. Ahora vamos con la explicación de todo el capítulo. Os advierto que aquí mencionaré algún que otro spoiler. Dicho esto, vamos a la explicación de este primer capítulo. En una entrevista que le hicieron a los creadores de Preludio de Pegaso, se mencionaron algunos spoilers que serán claves para entender todo. Según mencionaron en la entrevista, parece ser que los capítulos de la serie jugarán mucho mezclando eventos pasados y futuros. Por tanto, las escenas donde se ve cómo torturan a Kiki serían algo que pasará a consecuencia de que éste hiciese que Seiya volviese al santuario. Se supone que Apolo borró la memoria de toda la humanidad, incluida la propia Atena, y Kiki es el único que recuerda todo lo que pasó en realidad, ya que los dioses le habrían encargado supuestamente la tarea de que Saori y Seiya no vuelvan a reunirse de nuevo. Por eso es el patriarca. Entonces Kiki habría desobedecido las órdenes de los dioses y habría enviado la carta a Seiya para que vuelva al santuario con la excusa de que encontrará a su hermana. Y las escenas donde se ve a Kiki siendo castigado serían la consecuencia de haber intervenido para que Seiya y Saori vuelvan a encontrarse. Teniendo todo esto en cuenta, imagino que esa conversación que tiene Tatsumi sobre que algo le llegó sin falta a alguien y que solo queda que se ponga en movimiento, podría ser Tatsumi hablando de Seiya con Kiki. ¿Pero acaso Tatsumi también es consciente de toda la verdad? ¿Se la contó Kiki? Esto sí que es un misterio. Por otro lado, las escenas de la Tierra siendo destruida
se producirían después de que los dioses se enteraran de que Kiki desobedeció las órdenes de los dioses y trajo de vuelta a Seiya hasta el santuario. Y quizás incluso reparó la armadura de Sagitario para Seiya. Así que imagino que varios capítulos después veremos a los caballeros de bronce luchando a contrarreloj para rescatar a Athena del Tártaro o algo así, mientras la Tierra está siendo destruida por los dioses. Antes de terminar quiero anunciaros que he activado la opción de miembros del canal, así que si te gusta mi contenido y quieres apoyarlo, puedes hacerte miembro por solo $1 al mes, aunque más adelante quiero abrir un chat de Discord para miembros y cosas así. Los patrones seréis mencionados al final de cada vídeo, así que con tu apoyo no solo ayudarás a este canal, sino a difundir esta gran obra que nos enamoró a todos desde que éramos niños. Este vídeo no habría sido posible sin el apoyo incondicional de Mayura-PN, Raúl Ramos, Mario Roldán y Sánchez Guzmán Cristian Andre. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, teoría, queja, amenaza, dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta otra.